y nosotros también tenemos nuestro panel, como es tradicional, en Enlace USACH, que van a poder seguirlo obviamente por la 94.5 en FM y también la señal 50.1 de Santiago TV. Y vamos a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, con quienes vamos a estar conversando temáticas vinculadas a la conmemoración del día de hoy. Saludamos de inmediato a Macarena Cox, directora de comunicaciones de la Fundación Pivotes. ¿Cómo estás, Macarena? Gracias por acompañarnos nuevamente acá en Enlace USACH. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Y bueno, también está junto a nosotros la vocera de la huelga de la coordinadora feminista 8M, Francisca Pemyam. También la saludamos. ¿Cómo está, Francisca? Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia rápidamente y quería tomarme con algunos de los temas que fueron expuestos hace un instante, tanto por la directora de comunicaciones de la universidad como también por el rector, que son elementos que van muy de la mano con los tiempos que estamos viviendo y que vienen a dejar en evidencia elementos de sesgo en lo que tiene que ver con género. Hablaba la directora de lo que tiene que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, lo que tiene que ver también con los medios de comunicación, que va muy de la mano también con la desinformación, y además lo que decía el rector, en una instancia de cambio climático también estas brechas se están haciendo bastante efectivas. Quiero entrar en esas temáticas para partir, ya entraremos en otras a medida que avance la conversación, pero en ese sentido, Macarena, ¿cómo ves esos desafíos que van muy de la mano con los tiempos que estamos viviendo, que de repente son difíciles de abordarlos porque se van de las manos? Sí, la verdad es que uno muchas veces piensa que todo tiene que ver con las políticas públicas, pero también aquí hay un tema cultural que es necesario que nos hagamos cargo así como sociedad en su conjunto. Belén, por ejemplo, tocaba el tema de la desinformación. Hay varias fundaciones, por ejemplo la Fundación Multitudes, que han hecho varios estudios en esta línea, sobre todo, por ejemplo, en el rol que ocupan las mujeres en la política, el rol que ocupan las mujeres como personas influyentes. De hecho, hace pocos días Bloomberg sacó una lista con las 50 mujeres más influyentes de América Latina. No hay ninguna sola chilena. Entonces es también ver cómo nosotros empezamos a evaluar el rol de las mujeres, cómo empezamos a potenciarlas, y no solamente desde el punto de vista de la productividad para el país, sino que también de cómo empezamos a relevar el rol y generar nuevas instancias de participación y diálogo. Francisca, en tu caso, ¿cómo también observas estos dos temas que yo lancé en la mesa para poder abordar, pero que pueden tener muchas ramificaciones desde diferentes ámbitos? Bueno, creo que hay estudios que han evidenciado que se genera una brecha y una diferencia, por ejemplo, en el área de las ciencias, entre hombres y mujeres que se va aumentando a medida que van creciendo. En el fondo, en las niñeces, las capacidades son las mismas, pero al entrar en la educación, al colegio, los chicos van teniendo incentivos que son diferentes y se van separando y se van alejando. Entonces, lo que podemos ver es que parte a muy temprana edad en la brecha y se mantiene en el tiempo. Bueno, estábamos conociendo hace poco los números del CIMSE, por ejemplo, y ahí encontrábamos brechas en el tema de la matemática, por ejemplo. Sí. Son cosas que son difíciles de abordar, que muchas veces tienen además orígenes multisectoriales, pero vamos viendo también la manera en que vamos impulsando cada uno de las iniciativas de cambio. Ahí, Macarena, tú hablabas de que obviamente desde la perspectiva institucional se pueden hacer cosas. ¿Por dónde se podrían abordar, crees tú, muchos de esos desafíos? Bueno, en el aspecto cultural tiene que ver también en cómo nosotros vemos el rol de las mujeres, porque por ejemplo sabemos que cuando se arman, por ejemplo, las listas para candidaturas políticas, las mujeres generalmente van como accesorio para las candidaturas que ya están preestablecidas, que generalmente son mucho más masculinas. Pero por ejemplo, desde el punto de vista del tema laboral, hay varias políticas públicas que nosotros tenemos que empezar a sacar adelante para poder ayudar a la mujer a que genere que en el fondo sea parte de la fuerza laboral. Por ejemplo, a mí me parece impresentable que proyectos de ley como la Sala Cuna Universal o el kinder obligatorio no se hayan aprobado todavía, porque no solamente tienen que ver con el desarrollo de los niños en la educación temprana, sino que también tienen que ver en cómo lideramos a las mujeres para que puedan en el fondo entrar a trabajar. En la pandemia dejó en evidencia algo que en el fondo como que nadie había analizado, al menos observado, al menos dejado en evidencia, que era que las mujeres en el fondo tuvieron que dejar de trabajar, muchas de ellas, porque recordemos que en esa época los niños estaban con aprendizaje a distancia, la gente no podía salir, entonces
la red de apoyo en muchos casos era inexistente, y eso se ha mantenido. Entonces tiene que ver también con ver cómo evaluar las políticas públicas, y en ese sentido, por ejemplo, en el último proceso constituyente, ¿sí?, había una propuesta que era bien interesante, que tenía que ver con la creación, en la modernización del Estado, la creación de un consejo para evaluar el diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, si nosotros evaluáramos el tema del postnatal, nadie podría negar que el postnatal es tremendamente importante para la maternidad y para los niños, que en el fondo que estén 6 meses con la madre. Pero si nosotros evaluamos cómo eso perjudica a las mujeres en el campo laboral, también es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Francisca, entrando también en los temas laborales, ahí Macarena trajo a colación varias cosas que se podrían tener en cuenta a la hora de buscar avanzar en la legislación. ¿Cómo lo ves tú también desde una perspectiva estrictamente laboral? Bueno, de partida es que las labores de cuidado están absolutamente centradas y descansan en las mujeres. Sí. Y no solamente las labores de cuidado de las infancias, sino que las cuidadoras de gente con ¿cómo se llama esto?, adultos mayores, está absolutamente, ¿cómo se llama esto?, centrado en solo en mujeres. No hay ninguna política finalmente que incorpore, que haga mixto este trabajo, porque es un trabajo, no hay una retribución económica. Recién se está planteando un estipendio que es de miseria, 50, 60 mil pesos para una persona que va a estar en una labor de cuidado que es de 24/7. Hay políticas municipales efectivamente que están abordando ese tema, pero son por horas, con listas de espera, entonces, y que lo que hacen es precarizar aún más el rol de las cuidadoras, porque efectivamente si yo puedo llegar a optar a ese subsidio, de cierta forma, voy a poder salir a trabajar, pero ¿qué va a pasar cuando vuelvo? Voy a tener que volver a cuidar. Entonces, finalmente es una trampa, una doble trampa. Y como dijo Macarena, claro, efectivamente la pandemia visibilizó esta situación que ya existía, y el teletrabajo la está prolongando. O sea, hay un problema en el enfoque que se le dio y que tiene que ver justamente con que voy a teletrabajar y voy a doble trabajar, a triple trabajar en mi casa. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer las labores de cuidado, las labores de aseo, y además tengo que cumplir un rol profesional. Es imposible. Sí. Macarena, quería preguntar. Sí, de hecho, hace un mes más o menos que entró en vigencia este proyecto de ley de conciliación de vida y trabajo, de laboral de vida y trabajo, pero igual en el fondo todavía depende un poco de la voluntad de la jefatura, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay varios estudios que indican que la brecha comienza a aparecer cuando las mujeres entran en su etapa maternal. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las cifras del Banco Mundial que salieron ahora hace poco, que hablaban de las brechas laborales, claro, en los últimos 20 años nosotros podemos decir que sí han habido algunos avances, por ejemplo, este proyecto de ley, pero yo creo que nadie pensaba que iban a ser tan impactantes, sí, la brecha de 20 puntos. Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, que esto no solamente tiene que ver con un tema de justicia para las mujeres, sino que también de productividad para el país. Hace pocos días el exministro de Hacienda, Mario Marcel, ¿de Hacienda? El exministro de Bachelet, Rodrigo... se me olvidó el nombre. Bueno, hablaba de que Rodrigo Valdés, eso. Hablaba de que en el fondo el crecimiento económico que le puede dar al país, el que las mujeres vuelvan y participen del entorno laboral, es demasiado importante. Por ejemplo, lo que él explicaba, hoy día actualmente hay 10 millones de personas en edad de trabajar. De esas 10 millones de personas, un poco más de la mitad está en la fuerza laboral por distintas razones. Y en ese caso ahí vemos la brecha de las mujeres, que son de 20 puntos con los hombres. Si nosotros por una sola vez lográramos bajar esa brecha de 20 puntos a 0, el país al tiro crecería en 4 puntos. ¿Cachai? Entonces eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con mejores pensiones para el futuro, con mejor desarrollo, pero también en el fondo, si ellas entran a trabajar, van a pagar impuestos, y esos impuestos nosotros los vamos a poder utilizar en otras políticas públicas. Entonces al final es un conjunto, que es un círculo virtuoso donde el país crece en su conjunto, y es muy positivo para todos. Francisca, entremos un poquito también en algo que establecía ahí Macarena, que tiene que ver con el rol que tienen a la hora de pensar desde una perspectiva laboral los privados acá. ¿De qué manera también pueden colaborar en sacar adelante una legislación o una política pública?
Bueno, yo la verdad es que en ese tema me parece que el rol de la mujer trabajadora en la empresa privada igual está súper castigado. Y desde incluso esta brecha nace antes, o sea, en el minuto que tú terminas los estudios y entras al mundo laboral, ya la seguridad social te castiga. Sí. O sea, en el fondo si tienes la posibilidad y la opción de tener ISAPRE, tu costo siempre va a ser más alto, por lo tanto siempre va a haber un castigo hacia tus ingresos. Sí. Entonces, finalmente pasa porque la inequidad es anterior incluso a eso. Entonces, pucha, la verdad es que creo que la conversación parte antes, parte en la educación, parte en cómo podemos, ¿cómo se llama esto?, equiparar desde la infancia. Sí. Y cómo las nuevas generaciones tienen mucho más incorporados estos temas que nosotros, sí, los cincuentones, y que para ellos es mucho más natural y ¿cómo se llama esto?, la igualdad. Sí. Quería, a propósito que estás ahí hablando de varios actores que están involucrados en esta discusión, entrar también en el tema sindical. Cuán importante también es fortalecer ese ámbito. Sí, por supuesto, porque finalmente ¿cómo se llama esto? El sindicalizarte implica poder generar cambios, y cambios entendidos desde la fuerza de trabajo y transformarte en una contraparte de tu empleador y mostrarle efectivamente lo que tú necesitas, porque finalmente también lo que termina pasando con las políticas es que muchas veces se resuelven desde oficinas sin tener la posibilidad de tener la experiencia de pasar por lo que implica ese trabajo. Por lo tanto, son lejanas a las realidades. Entonces, efectivamente, la gracia de la sindicalización está en eso, en poder generar una fuerza para poder generar estos cambios para los empleados, para los trabajadores. Macarena, recién tú hablabas de la productividad y yo traje a colación también el tema de la sindicalización. ¿Crees tú que se puede dar también una dinámica de forma virtuosa entre estos dos elementos que muchas veces genera cierto resquemor en empleadores? Sí, es que yo creo que muchas veces ocurre que el tema de las políticas de género terminan siendo vistas como si fuera el sistema el que quisiera ser injusto con las mujeres, cuando es algo mucho más simple, que es el tema de la maternidad, que ahí se empiezan a generar estas brechas en el mundo laboral. No quiero hablar todavía del tema de la educación. Pero el tema, perdón, Macarena, también de las remuneraciones, ahí también nos encontramos con unas brechas no menores. Sí, de hecho ayer leía por ejemplo, de cada 100 hombres que piden, por ejemplo, aumento de sueldo y que se los dan, sí, solo 77 mujeres se los dan. Entonces uno siempre ve eso, y sobre todo también que es mucho más difícil para una mujer que tiene hijos menores de 5 años tener en el fondo ascensos laborales. Pero por eso no creo que tenga que ver solamente con el tema de la sindicalización, sí, sino que cómo nosotros también les facilitamos la vida a las mujeres para que puedan incluirse en el tema de la fuerza laboral. Y eso también tiene que ver con la corresponsabilidad de ver cómo en el fondo podemos rediseñar las políticas públicas, por ejemplo en el caso del postnatal, cómo hacer que los hombres participen más de la casa sin que sean castigados, por ejemplo, con sus sueldos, porque nosotros ya sabemos que los hombres ganan más en algunos casos. Sí. Entonces, si ellos en el fondo terminan siendo quienes mantienen la casa y tienen un porcentaje máximo de postnatal de pago, obviamente que ellos no van a ser los que se queden en la casa con los niños. Entonces, en el fondo, revisar el diseño de las políticas públicas y avanzar en otras como la sala cuna universal, que son tremendamente importantes, y el kinder obligatorio, no solamente para la educación de los niños, para poder también empezar a disminuir desde la sala cuna esta brecha de aprendizaje, sino que también para poder facilitarle a las mujeres que tengan el espacio para poder desarrollarse en el campo laboral. Francisca, también ese mismo tema para ir también cerrando al menos esta parte de la conversación. Vamos a ir a una pausa breve, pero para ir cerrando al menos esta parte. Bueno, creo que en ese sentido Macarena tiene un punto súper importante que tiene que ver justamente con la igualdad que tiene que haber en ¿cómo se llama esto?, en el pago de sueldos. O sea, es un tercio menos a lo que pueden aspirar las mujeres y ¿cómo se llama esto? Y además todo el sistema de cuidados recae en ellas. Entonces, finalmente, mientras no haya una comprensión de que
de parte de la masculinidad, de que ¿cómo se llama esto? Los trabajos tienen que ser completamente compartidos, jamás vamos a poder superar esa brecha. En el fondo, efectivamente, ganamos menos, tenemos el doble o el triple de trabajo y no tenemos ni una facilidad para poder realizarlo. Entonces, claro, finalmente lo que dice Macarena respecto del kinder universal es súper importante, pero ¿qué pasa con los kinder? Que tienen unos horarios reducidos. Entonces, ¿quién parte a buscar al hijo, al hija al kinder? Es la mujer, no va a ser el hombre, nunca es el hombre, o en muy pocas ocasiones, porque justamente porque la brecha salarial es tan grande que no va a dejar, que no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, finalmente estamos en este círculo vicioso que impide el avance. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Nosotros vamos a invitarles a que se queden con nosotros. Vamos a ir con un tema musical. Volvemos después para seguir compartiendo nuestro panel. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Ya de regreso acá en Enlace USACH, en esta edición especial que estamos haciendo desde el hall del edificio de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, ya que en su auditorio se está desarrollando la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en la Universidad de Santiago de Chile. Y nosotros quisimos trasladar toda nuestra actividad acá. Nos acompaña en nuestro panel Macarena Cox, directora de comunicaciones de Fundación Pivotes, y Francisca Pembián, vocera de la huelga coordinadora feminista 8M. Quiero dejar abierta ahora la posibilidad de que puedan también incorporar elementos que desde su perspectiva son importantes a tener en cuenta en una conmemoración de estas características. Hay temas que son habituales, que lo hemos estado tocando, lo hemos estado abordando, pero cuéntame, Macarena, parto contigo, ¿qué elemento crees tú es importante relevar en las discusiones que se están dando, no solamente en el marco del 8M, sino que además que deben mantenerse en el tiempo, no perderse en lo que es esta conmemoración? Sí, por ejemplo, esta semana se aprobó la ley integral contra la violencia de género, que es una tremenda iniciativa en el fondo para Chile. Sí. Es un avance en justicia para muchas mujeres que han muerto en manos de sus parejas y exparejas, y también muchas mujeres que sufren este tema en el día a día. Y en ese sentido a mí me tranquiliza que se empiece a hablar de este tema, que se genere en consenso. Recordemos que en el fondo este nuevo proyecto de ley genera un marco normativo donde ahora se va a poder prevenir, se va a poder sancionar y además posiblemente erradicar la violencia de género, en el sentido de que hoy día se le hace un seguimiento a las víctimas que va a empezar a hacer desde mucho antes, un acompañamiento, y ese era uno de los grandes vacíos que había en el sistema, que las mujeres pedían ayuda, pero tenían que pasar las cosas para que en el fondo pudieran haber soluciones. Muy reactivo, ¿no? Exactamente, entonces muchas veces, muchas de ellas terminaron muriendo en manos de sus parejas y exparejas. Recordemos, desde que ingresó este proyecto de ley en 2017, murieron más de 300 mujeres. Entonces, al final, es un tema que es un tema país del que nos tenemos que hacer cargo, y en ese sentido también es muy importante que nos hagamos cargo desde el punto de vista de los conceptos y de las caricaturas. Nosotros sabemos que también existen sectores políticos que, para en el fondo de repente hacer daño al oponente, terminan utilizando estos temas para generar estereotipos, y finalmente lo que consiguen con esto es generar más discrepancias, más distancia, cuando son temas que deberíamos estar avanzando en conjunto. Pero en este sentido también me gustaría destacar que la violencia de género no es solamente de este tipo. Las mujeres sufren otro tipo de violencias, que es, por ejemplo, en las manos de la delincuencia común. Y no solo las mujeres, también los hombres. Entonces, a mí me llama mucho la atención que no se esté avanzando en otro tipo de proyectos de ley como la Defensoría de las Víctimas. Hoy día una víctima tiene que costearse su abogado con plata de su bolsillo para poder tener representación, cuando el delincuente tiene un abogado la Defensoría Pública. Exactamente, pagado con los impuestos de todos los chilenos. Entonces, en el fondo, este proyecto está en la Comisión de Constitución hace ya más de 4 años. Es un proyecto que impulsó la derecha y que finalmente hoy día, por voluntad del oficialismo, es que no se ha llevado a cabo, porque se han generado distintas instancias para pedir en el fondo al presidente que se le ponga la urgencia de vía. Se han hecho acciones en La Moneda, en el fondo han ido recurrentemente a pedirlo para que lo pongan en tabla en la comisión, pero por distintas razones esto no ocurre. Ahora, en el último proceso constituyente se puso como uno de los puntos principales, y ahí hubo una acción por parte del gobierno para poder anunciar que iban a avanzar en este tema cuando ya existía un proyecto de ley. Pero
tampoco hemos visto ninguna reacción de urgencia. Entonces nosotros sabemos que cuando el gobierno quiere sacar temas, por ejemplo, de la ley integral, existe mucha más proactividad. Todos los ministros se despliegan en el Congreso, se generan trabajos prelegislativos, hay mucha conversación y diálogo dentro del Congreso para poder avanzar, y vemos que los resultados finalmente se genera consenso y se cumple con el objetivo, que es sacar la política pública. Pero en el caso de la Defensoría de las Víctimas, por una razón muy extraña que nadie sabe, eso no ocurre. Entonces el llamado también es a empezar a poner el foco en otros proyectos de ley que en el fondo son de justicia no solo para las mujeres, sino que para toda la sociedad chilena. ¿Cómo ves también tú, Francisca, cada uno de estos elementos que nos traía a colación Macarena, obviamente relevando lo que tiene que ver con esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres, pero además cada uno de estos factores que trajo consigo? Hay proyectos que han sido presentados por la oposición y que de repente se observa que no hay tanta colaboración desde el punto de vista del Ejecutivo, tema bien sensible como el que tiene que ver con la Defensoría. Bueno, yo creo que lo primero que esta es una ley que se agradece, es un muy pequeño avance, en mi humilde opinión, pero tiene la gracia de que incorpora a los niños y a las niñas en ella, que es una, ¿cómo se llama esto? Un punto que impulsó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que no estaba considerado, y que es un pequeño primer avance. La verdad es que estas leyes son letra muerta si no tienen presupuesto. Eso es lo primero. Entonces me parece que cualquier cosa que se quiera implementar va a estar mediada porque finalmente se entrega un presupuesto para eso. Y el presupuesto de la nación siempre ha sido una moneda de cambio entre oposición y gobierno. Entonces, en la instancia que estamos actualmente, exactamente. Entonces dificultó mucho que se pueda avanzar en este proyecto integralmente en las condiciones en las que estamos. Sí. Entonces me parece que cualquier ley que se implemente en este minuto se va a topar con esa dificultad. Y además se han aprobado cosas bien insólitas, como esta ley de los incendios, donde no se trató el tema de la construcción en los lugares, en las partes que ya están quemadas. O sea, estamos haciendo unas leyes que están bien cojas en su conjunto. Entonces, estas negociaciones lo que terminan haciendo es afectar a la gente, afectar a la población. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo mediadas por este tira y afloje de político. Sí. Oye, bien importante, Macarena, el escenario político, el equilibrio de poderes, de una u otra forma también conspira para sacar adelante ciertas iniciativas. Tú traías a colación también el grado de apoyo, de impulso que puede venir del Ejecutivo, pero también hay que mirar qué es lo que está pasando en el hemiciclo. Totalmente. De hecho, proyectos como la Sala Cuna Universal o el kinder obligatorio se terminó rechazando por un tema político, porque la discusión se centraba en un tema completamente ideológico, que era si estos iban a ser públicos, iban a ser privados, pero al final eso quedan en el fondo muertos en el Congreso y la sociedad no ve ningún avance en su día a día. Ahora, claro, en temas de presupuesto, el presupuesto se va a discutir entre octubre y noviembre. Yo me imagino que no vaya a haber presupuesto para problemáticas que atienden en el fondo la seguridad de las personas. En ese sentido, yo creo que la oposición, cuando tiene que ver con seguridad, ha sido bastante proactiva. Ha tenido una agenda donde ha aprobado todos los proyectos de ley. Eso ha ido evolucionando, eso sí, Macarena. En un principio había cierta reticencia en algunos aspectos. Pero no en la agenda de seguridad. En la agenda de seguridad, de hecho, hay toda una agenda de fast track legislativo donde se han ido aprobando distintos proyectos que en el gobierno anterior se iban rechazando porque, por ejemplo, el actual oficialismo no creía en las herramientas que se le entregaban a las policías, rechazaba el tema del ingreso de la migración irregular porque creía en los derechos de estas personas. Entonces, hoy día, en el fondo, cuando llegan al gobierno y se dan cuenta de la realidad, han estado mucho más, han facilitado mucho más la aprobación de estas leyes. Pero obviamente que en el caso de la ejecución del presupuesto hemos visto, por el caso de fundaciones, hemos visto lo que ha ocurrido en la agenda de educación, vemos que la ejecución del presupuesto no ha sido de la más correcta. Se pisan huevos ahí. Exactamente. O sea, hoy día vemos, por ejemplo, todo el problema que hay en los servicios locales de educación, y la primera agenda del gobierno era condonar el CAE, cuando en el fondo desde la educación temprana los niños no tienen acceso a la educación y tienen que ir a
hay colegios que, por ejemplo, ahora en Atacama no se han abierto porque no se ha podido dar solución a la infraestructura. Entonces, en ese sentido, claro, tiene que haber una negociación y un tira y afloja de parte del oficialismo y la oposición, porque la oposición también necesita garantías de que las platas que se van a utilizar de manera correcta. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la seguridad de la mujer, yo creo que sería muy extraño que no aprobaran un presupuesto que en el fondo va a dar garantías para que las mujeres vivan con mayor seguridad. Francisca, para cerrar también el tema, ahí recién traía a colación Macarena varios temas que tienen que ver con el quehacer ejecutivo Congreso, tema presupuestario y muchas veces también cómo ha ido evolucionando muchas de las visiones del Ejecutivo. Pero centrándonos en los temas vinculados a género, ¿por dónde también crees tú sería bien interesante seguir explorando? Traía a colación Macarena en particular el tema vinculado a esta ley de lo que tiene que ver con la Defensoría, pero ¿qué otros elementos crees tú sería bien importante a tomar en cuenta? Cosas que están ausentes de repente también en la discusión. Bueno, yo creo que el tema de la migración es un tema muy importante. Yo creo que ahí estamos muy al debe ¿cómo se llama esto? Con la población migrante que ya está instalada acá en Chile, que está sufriendo justamente de mucha violencia, sobre todo mujeres instaladas en campamentos, sin buenas soluciones habitacionales, acompañados de niñeces que no tienen acceso a ¿cómo se llama esto? A servicios ni siquiera educación, y que además en lugares que están, como dice Macarena, que tienen que ver con temas de seguridad, que están expuestas al narco, y que hay un tema ahí de regulación que ha agrandado esta brecha en la que hablábamos finalmente en el primer bloque de la conversación. En el fondo, en vez de generar soluciones, de poder implementar las soluciones, tenemos que repensar las soluciones, porque el panorama nacional cambió. Y creo que siempre estamos atrasadas en esas discusiones. Siempre el gobierno, el ejecutivo, va un paso atrás en eso. Y el país en general, de repente me da la impresión de que hay diagnósticos que cuesta hacerlo por un tema tal vez cultural. Pero pensando también en el enfoque de género, ¿crees que se ha estado tomando plena conciencia cuando se trata de distintos temas? Tú traías a colación la migración, por ejemplo. Sí, me parece que no, la verdad es que no, y creo que un elemento en el que se puede ver eso es en el próximo censo, que parte este fin de semana, donde se sacó la pregunta justamente de las cuidadoras. O sea, se va a preguntar a las mujeres si son dueñas de casa o dueños de casa. Los roles tradicionales. Y se sacó el elemento del sistema de cuidado. Entonces ahí vemos que finalmente la política hizo un retroceso en vez de un avance. Sí. ¿Cómo ves también ese tema, Macarena? Lo que tiene que ver con el enfoque de género, y muchas veces cuando lo tenemos que llevar a la práctica, como decía Francisca, en este caso el censo, nos encontramos con sorpresas. Sí, también en otros temas, porque por ejemplo, recogiendo un poco lo que decía ahí antes de la ley de incendio, dentro de lo que ocurrió ahora en Valparaíso, hubo una suerte de política habitacional que está generando el gobierno para poder dar casas de asistencia, de emergencia a los afectados, pero hoy día en el fondo como que los hacían elegir entre la casa o un ingreso de un poquito más de 300.000 pesos mensuales. Y ellos tienen que elegir o la casa o el ingreso. El problema es que en la casa caben 3 personas. ¿Y qué hacemos con las familias que tienen más numerosas? Exactamente. Entonces como que ellos decían, ok, entonces tienen que aceptar los 300.000 pesos y vivir de allegados en otra parte. Pero ¿cómo llegas de allegado con 7 personas? Entonces, ¿por qué en el fondo no se puede hacer una evaluación por familia para que puedan acceder a la casa y además puedan o dividirse o utilizar esos recursos para poder agrandar en el fondo el hogar? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de la migración en los colegios. En los colegios en el norte, muchos inmigrantes quedaban sin la opción de poder estudiar porque no daban abasto las salas de clase. Entonces hay, por ejemplo, proyectos de ley que nosotros hemos estado impulsando desde pivotes como la subvención escolar preferencial para que se flexibilice y se pueda utilizar en el fondo con autonomía de los colegios para poder, por ejemplo, generar módulos que den espacio para que los estudiantes puedan tener espacio donde estudiar. Y así en un montón de cosas. Yo creo que es muy importante ver el tema de los diseños, de cómo
cómo se implementan, y tener la oportunidad de tener algún tipo de comité que vaya revisando y evaluando cómo estas se van llevando a cabo para poder en el fondo ir mejorándola en base a la realidad que van viviendo. Sí, hay varios temas que nos trae a la mesa Macarena respecto a cómo también se han estado llevando adelante muchas iniciativas. Te dejo ahí la palabra también, Francisca, para ir cerrando este tema, y al final también les dejo la posibilidad de ir dejando un mensaje, pero comentemos un poquito de lo que plantea recién Macarena. Sí, bueno, eso también está muy mediado por el centralismo. Finalmente, todas las soluciones están pensadas desde el poder central, cuando en realidad hay que poner ¿cómo se llama esto?, importancia y decisión en los poderes locales. Yo creo que por ahí también pasa mucho se genera mucho este tipo de problemática. Y claro, efectivamente me quedo con el tema de las mujeres en campamentos en el norte. Ya. Perdón, es que me fui un poco porque hay una cosa con la que quería aportar, es que también estamos al debe desde el Poder Judicial con el tema del régimen de sociedad conyugal. Sí. Ese es un gran punto que está dificultando en este minuto la entrega de subsidios en la quinta región. Entonces hay mucha mujer jefa de hogar que no puede optar a los subsidios porque está casada en sociedad conyugal con un hombre que no existe hace en algunos casos décadas, y que no tiene cómo acceder a eso. Entonces se van generando muchos temas. Por eso te quiero reiterar que va siempre todo muy atrasado, siempre un paso atrás, y me parece que finalmente también pasa porque no se escucha a la sociedad, porque se pide ayuda, se generan mesas de trabajo, pero las mesas no son vinculantes. Entonces el eterno problema de la vinculación. Claro, el eterno problema. Sí. Entonces ahí estamos de nuevo en este círculo. Quiero aprovechar estos últimos minutos y en el marco además de esta conmemoración, Macarena, Francisca, para dejar una última reflexión en torno a lo que es esta fecha, obviamente también desde la perspectiva de cada una de ustedes, pensando también en esas tareas que es importante tal vez sacar adelante desde una perspectiva del día a día, desde la perspectiva de la sociedad, en el diálogo, en el vínculo también con el país que estamos viviendo. Macarena, te dejo ahí la palabra para esa reflexión final. Sí, yo creo que es importante que empecemos a ver el tema de los derechos de la mujer no solamente como un tema de justicia, sino que también como de crecimiento del país. Es un tema donde finalmente gana la sociedad en su conjunto. Por lo mismo es importante que dejemos los gallitos políticos de lado y empecemos a trabajar este tipo de políticas pensando también en la primera infancia y también en cómo puede contribuir la participación femenina del país. En ese sentido también me gustaría dar 2 datos para la gente que nos está escuchando. Hay un estudio de la Fundación Chile Mujeres que habla en el fondo de las brechas salariales, y ahí cuentan que acá tengo el dato, menos de la mitad de las mujeres tiene un empleo remunerado y casi un tercio de esos empleos son informales. ¿Ya? Entonces eso finalmente termina perjudicando en las pensiones, termina perjudicando en los impuestos y también en el desarrollo profesional de cada una de ellas. Y desde Pivotes nosotros también hemos trabajado varios estudios donde estamos hablando de cómo en el fondo el trabajo informal termina perjudicando las pensiones de las mujeres y cómo en el fondo podríamos empezar a mejorar el sistema para que en el fondo se empiece a avanzar en el fondo en el tema de justicia de reforma previsional. Los pueden encontrar en la página web, estos están liderados por la economista Elisa Cabezón, y también lo pueden ver en nuestras redes sociales. Nosotros hoy día vamos a estar subiendo distintos hilos donde vamos a poder hablar un poco de la realidad de Chile y en el fondo sacar distintas conclusiones para poder avanzar en estos temas, como por ejemplo impulsar políticas públicas como la Sala Comuna Universal y seguir avanzando en temas de conciliación de vida y trabajo. Francisca, también te dejo ahí tiempo para una reflexión final, también aprovechar de invitar a participar en las actividades que se van a estar desarrollando hoy día. Bueno, sí, yo voy a aprovechar para contar respecto de las actividades de hoy día. Me interesa mucho ese tema, me interesa mucho que puedan asistir todas las mujeres, todas las disidencias hoy día. Vamos a estar en los distintos territorios, en las redes de la coordinadora están todas las convocatorias a lo largo de Chile. Sí.
¿cómo se llama esto? En Santiago vamos a estar ahora, o sea, ya estamos en el GAM, junto a MAT, junto a la Coordinadora por Palestina, hasta la 1 de la tarde, después y durante la tarde, Tramus, que son las trabajadoras de la música, van a estar con un escenario, dando palabras abiertas, van a haber hartas invitadas que van a participar, y para que nos podamos convocar para la marcha que parte a las 6 de la tarde desde Plaza Dignidad y que va hacia un primer hito en la Biblioteca Nacional, un segundo hito en el Metro Los Héroes, en el Monumento de las Mujeres y que continúa hasta Chaurren. Bueno, nuestra consigna este año es la solidaridad popular feminista contra la violencia patriarcal y capitalista, y es que porque las mujeres nos cuidamos entre las mujeres y nos defendemos desde los feminismos populares. Perfecto, no me queda más que agradecerles, Macarena Cox, Francisca Pemllana, haber compartido con nosotros este panel del día de hoy, y muy importante que muchas de las cosas que hemos conversado el día de hoy puedan quedar en las propuestas que surjan del mundo político, de los parlamentarios, lo recoja también el gobierno en aquello que es una buena idea y que tal vez no viene de la misma vereda, y obviamente darnos el tiempo para seguir revisando estos temas, porque no es necesario que sea 8M para que podamos también seguirle la huella a cada una de estas temáticas y ser propositivos. Muchas gracias a ambas por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros empezamos ya a cerrar el programa del día de hoy, agradeciéndoles como siempre la sintonía, dejándoles cordialmente invitados a que sigan con nosotros en la programación de Radio USACH y Santiago TV, y nosotros nos vamos con música de Yorca, Volar. Que estén muy bien, nos reencontramos el lunes. Chao.